Bueno, les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales a la clase de Cuidado Integral con Rebeca Otremba. Ha sido una bendición tenerla en todas estas clases y hoy el tema va a ser la identidad de género y el homosexualismo, un tema que necesitamos entender y necesitamos capacitarnos para saber cómo ministramos, cómo enfrentamos esta situación, cómo ayudamos a otros y realmente necesitamos el conocimiento. La palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento y esta es la razón por la cual estamos aquí y hemos invitado a Rebeca y que muy amablemente ha aceptado nuestra invitación y ha estudiado y se ha preparado para darnos estas clases tan poderosas. Entonces, vamos a orar y le damos lugar a Rebeca. Señor amado, gracias por este tiempo, gracias por estas clases y esta clase que vamos a ver hoy. Yo te pido que seas tú hablándonos, enseñándonos a través de lo que Rebeca ha preparado y prepara tu pueblo, prepara esta iglesia, Señor, tu iglesia, para enfrentar los tiempos que vivimos, para ser entendidos en los tiempos y poder ser la luz, la sal que tú nos llamaste a ser. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, Rebeca, te damos la bienvenida. Muchas gracias y buenos días a todos y qué honor y privilegio estar acá. Y es un tema candente, un tema donde a veces intentamos omitirlo, no hablar de ese, o tenemos mucho cuidado, y más ahora que tal vez desde los entes gubernamentales nos ponen un cierto límite o un cierto patrón. Y nosotros tristemente muchas veces como cristianos entonces optamos por no tocar el tema o no hablar de eso, pero es algo muy relevante, muy actual, especialmente nuestros jóvenes y niños están expuestos a esto en el colegio, les enseñan esa ideología y es muy bueno de que nosotros hablemos de eso porque finalmente sí estamos confrontados con ese tema. Puede que hasta usted sea de las personas que están luchando con eso porque también puede haber eso o sabe de alguien que ha caído en eso o ha escuchado tanto que ni ya ni sabe qué es, cómo es, qué hacer. La televisión promueve eso cada vez más, aparece, se normaliza. Entonces, nosotros vemos que el mundo lo defiende y muchas veces, pues puede que nosotros recibamos condenación y tal vez a mí alguien me quiera tirar después piedras, pero nosotros tenemos que hablar del tema. Y definitivamente Dios nos llamó a amar a las personas, aunque no aceptemos lo que ellos hagan, lo que ellos defienden. Pero ese es el gran desafío que tenemos hoy en día como comunidad cristiana. Y quiero empezar diciendo que muchas veces, aunque hoy en día ya están saliendo del closet más, muchas veces ni vamos a notar que alguien es homosexual, porque muchas veces el hombre gay o homosexual, entre más masculino se muestre, pues más otros hombres levantan, como diríamos, y en las mujeres aún menos, porque nosotros somos una sociedad donde ser afectuosas, donde estar abrazados o cogidas de las manos con amigos o con amigas no es algo que se condena, pero es un tema cada vez más relevante y más actual. Entonces, antes de hablar específicamente de la homosexualidad, que es un tema el más fuerte común, hablemos de lo que es la identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? La identidad de género comprende ese grupo de sentimientos o pensamientos en relación a una persona que le posibilita identificarse con un género en particular. O sea, tiene que ver con los sentimientos y con los pensamientos. Eso se debe diferenciar de la identidad sexual, que es esa visión que cada uno tiene de su propia sexualidad, que pues resulta determinante al relacionarse con el resto de la sociedad. Es la percepción que se relaciona con sentirse hombre o mujer a partir de esa evaluación de sus características físicas o biológicas.
Entonces, en general, ¿a qué se refiere? Al aspecto psicológico de la sexualidad. O sea, no es la identidad per se física, sino es más la psicológica. Y si nosotros hablamos ya de sexualidad, nosotros podemos hablar de tres dimensiones que la conforman, que es el sexo genotipo, ya les explico, el sexo fenotípico y el sexo de identidad. Entonces, ¿cuál es el genotipo? Ese se refiere a esos aspectos genéticos que te hacen hombre o mujer. Tu ADN te hace único. O sea, la parte física, el hecho de que tú eres XX o Y, esos aspectos genéticos. Mientras que el fenotipo es esa expresión física de nuestra masculinidad o feminidad, que es esa expresión de las gónadas, que son los aparatos reproductores. Entonces, no solamente está en función de los genes que hemos heredado, pero también afectan factores ambientales. ¿A qué me refiero? Hay, por ejemplo, ciertas culturas donde, o ciertas sociedades donde ellos han estado comiendo, especialmente con el pollo, un pollo que había sido, le inyectaron ciertos genes, ciertas hormonas eh, femeninas o masculinas como para engrandecerlo, para que el pollo se venda mejor. Pero eso que hizo en las niñas, especialmente, que se desarrollaran mucho más rápido y mucho más notoriamente, mientras que otras culturas no lo tienen y pues esas características físicas no se notan tanto. Entonces, la expresión de los genes modificados por factores ambientales como esos da resultado como el fenotipo. ¿Cuáles son esas diferencias entre genotipo y fenotipo? Genotipo tiene que ver con la genética y esos rasgos heredados, mientras que el fenotipo se refiere a las características físicamente observables. ¿Qué significa el genotipo? Es algo que está interno, es lo que tienes que hacer exámenes para verlo, y el fenotipo es que tenga el busto, que el hombre sea más fornido, recto, la mujer tiene su cadera, que el hombre tiene su pene, la mujer no lo tiene. Todas esas características que vemos externamente, físicamente, es el fenotipo. También el genotipo en gran medida determina cuál es el fenotipo final. O sea, obviamente tus genes van a definir cómo va a ser las características físicas, y finalmente el genotipo trabaja internamente y el fenotipo es como la expresión externa de eso. De ahí existen, hablábamos del genotipo, hablábamos del fenotipo, lo tercero que hay es el sexo de identidad, que tiene dos áreas, que es el sexo psicológico y el sexo sociológico. ¿Qué es el sexo psicológico? Ese está expresado por la autoconciencia diferenciada entre el ser hombre y el ser mujer. O sea, es esa autopercepción de la sexualidad, que yo me doy cuenta, yo no soy hombre, yo soy mujer. Eso es el sexo psicológico. En ese sentido, esa influencia paternal o de figuras sustitutas, por ejemplo, si es cuidado, es de gran relevancia, pues ellos, la significación que le dan a cada acción y el refuerzo en cada conducta será la causa principal para llevar al niño a una identificación sexual. Por ejemplo, ¿a qué se refiere? Si el niño juega con muñecas y se le dice, ay, eso es de niña, o si la niña sí puede llorar, el niño no puede llorar, todas esas cuestiones de cómo los padres están influenciando y reaccionando a las acciones del niño que está pues inocente y tiene su personalidad, van a reforzar el hecho de sentirse soy hombre, soy mujer, según ese hecho, también con cosas muy sencillas como decir, mira, esa es una niña, Dios la hizo diferente a ti, tú eres un niño, como que eso también le va a ayudar, ah, yo soy un niño, yo no soy una niña, o sea, yo soy diferente a ella, eso le va a ayudar. Y está el sexo sociológico, que es la percepción del sexo dado por el entorno. O sea, eso está
cargado por favoritismos, injusticias, que entonces a uno se le da más, al otro no. Ese es como eso, es fruto de procesos históricos, culturales, sociales, que pues determinan el rol que cada cual vaya a asumir. Sabemos que en un pasado que la mujer era sumisa en casa, cuidaba a los niños, el hombre era el que iba y generaba los ingresos. Entonces es ya como la sociedad ve al hombre y ve a la mujer y cuáles roles le entrega a cada uno de ellos. Entonces podemos decir que la identidad de género es esa vivencia que cada uno tiene de sí mismo, de su conducta, es cómo se percibe, cómo se ve y cómo se siente con lo que es. O sea, es esa vivencia personal, digámoslo así. Ahí entramos ahora a algo muy eh, promocionado, que se está tratando, algunos países le están tratando de hacer como gracias a los lados cristianos todavía no lo meten, pero es lo que es la ideología de género, con lo que nosotros estamos enfrentándonos y a veces es muy sutil que hasta nosotros como creyentes podemos adoptar parte de esa ideología que no va de acuerdo con lo que dice las escrituras. Pero, ¿qué es la ideología de género? Es un sistema de pensamiento cerrado, clave cerrado, que defiende las diferencias, que defiende que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de esas obvias diferencias anatómicas, no corresponden a una naturaleza fija, sino que son construcciones meramente culturales y convencionales, hechas según los roles y estereotipos que cada sociedad asigna a los sexos. Significa claramente, se los desgloso y se los explico, eso es claramente en contra del diseño y la creación de Dios. Ellos dicen, tú eres hombre, tú eres mujer, claramente tienes el cuerpo de hombre, tienes el cuerpo de mujer, pero como acá en esta sociedad hoy en día todo no es, la verdad no es absoluta, sino todo es según tú, todo es relativo, entonces eso también es relativo. Es simplemente algo cultural y convencional, o sea, el día de mañana ya no vamos a decir que el hombre es hombre, sino es mujer y la mujer es hombre. Según eso, podríamos hacer eso. Entonces, si nosotros revertimos los roles y estereotipos asignados a cada sexo, el día de mañana ya no existen los dos sexos claramente creados por Dios, hombre y mujer. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado porque lo hacen muy sutil y esto es algo que le quieren enseñar y en algunos lados ya le están enseñando eso a los niños, que esta propuesta ideológica busca imponer una aparente liberación total, cada uno puede ser como quiere, del ser humano en todos los órdenes, empezando con la deconstrucción del lenguaje. Ya tenemos que hacer lenguaje inclusivo, que ya no suena, o sea, eso es un español horrible. Las relaciones familiares también, ya no está claro cuáles son esas y ya se pierde autoridad, se pierde todo. La reproducción, la sexualidad, la educación, la religión, la cultura, el diseño divino y de Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado porque ellos están buscando traer a la verdad, en vez de una liberación total, una esclavitud total, a esa incertidumbre y a ese yo no sé quién soy y quién me puede decir quién soy si se supone que eso no es una naturaleza fija, sino es algo meramente cultural y convencional, entonces yo finalmente quién soy. Entonces, muy importante que nosotros digamos, no, sí hay una identidad de género, una identidad de sexualidad, Dios sí te hizo hombre o mujer, claramente no dudes. Entonces veamos qué tipos de géneros hay. Las más difundidas son el heterosexual masculino, heterosexual femenino, el homosexual, la lesbiana,
el bisexual y el indiferenciado, o sea, el que no tiene ni idea. Pero encontré en una página web los siguientes tipos, que mejor dicho, Dios mío, está el bigénero, que son esas personas que se pueden definir o encontrar dentro de los dos géneros binarios, o sea, femenino y masculino, pero también se pueden encontrar entre género neutro, o sea, están entre lo uno y lo otro, y, o sea, lo que también llamamos bisexual. El cisgénero son esas personas que en las que la identidad de género y el género asignado al nacer coinciden. O sea, es un hombre con genitales masculinos de nacimiento, una mujer que tiene genitales considerados femeninos de nacimiento, claramente lo es, claramente lo defiende. O sea, la mayoría de las personas cumplen ese cisgénero. Tú eres cisgénero, aunque suene, bueno, sí, sí, o sea, si eres hombre que se cree hombre, mujer que se cree mujer y lo tiene físicamente también, tú eres cisgénero. Están aquellos que se identifican como agénero, o sea, no se identifica con ningún tipo de género, ni se asimila en los aspectos binarios, o sea, masculino y femenino. O sea, es una identidad nula y está fuera de esa normatividad normal. O sea, es una persona que está totalmente en problemas de identidad porque no tiene un género. Está el género fluido, que son aquellos que no se identifican solo con una identidad de género, sino que circulan entre varias. Entonces, hoy amanecí hombre, mañana amanezco mujer, pasado mañana amanezco sin género. Entonces, ellos están fluyendo y según el momento puede ver cómo se sienten o la persona con la que están. O sea, ellos no tienen claro y puede que hoy te digan llámame Sara y mañana llámame Pedro. O sea, no tienen ni idea. Está el intergénero, que es aquello que se sitúa en un punto medio entre dos géneros. Usualmente, pues obviamente los binarios, o sea, hombre y mujer, y únicamente pertenece a personas intersexuales, o sea, no los demás lo deben utilizar. O sea, esas son esas personas que están entre uno y el otro. Está el pangénero, no que es que se puede sentir de cualquier género o todos a la vez, más allá de ser hombre o mujer. O sea, se siente hombre, mujer, homosexual, lesbiana, gender queer, se siente todo al mismo tiempo. O sea, dice, yo tengo una parte de esto, esto y esto. Mejor dicho, un sancocho, bien dicho. Está el no binario, que es el espectro de identidades y expresiones de género basadas en el rechazo a ese hecho binario de género. O sea, es esa persona que dice, no, uno no puede ser hombre o no puede ser mujer exclusivamente. Entonces, ahí se incluirían los que mencionamos de agénero, bigénero, el género fluido, pangénero o trigénero, que ahorita lo vamos a mencionar. O sea, esas personas que dicen, no, tú no puedes tener solo uno, hay varios. Está el transgénero, cuyo género no coincide con el que le fue socialmente asignado al nacer. O sea, tú naces y dicen, ¡ay, tiene un niño! Y si usted no coincide con él, pues es eh, o sea, tu género, tu identidad no coincide con eso. Eso es. Y está el transexual, o sea, su género no coincide con el que le fue asignado al nacer y adquieren las características físicas de las personas del sexo contrario por un tratamiento hormonal o quirúrgico. Entonces los hombres empiezan a tomar hormonas femeninas, las mujeres de masculinas, y pues en el caso de los hombres ellos se hacen cirugía estética para tener pecho. Han llegado al punto de hombres tan crueles que se han cortado el pene porque creen que son mujeres. Entonces llega a eso, ese es el transexual. Está el trigénero, que ellos se pueden sentir parte del género femenino, masculino, pero pueden percibir un tercer género X, que puede ser el nulo o puede ser una combinación entre cualquiera de los tres. O sea, y está la persona de sexo no ajustado o non-conforming según el inglés, que son personas que no se quieren identificar con esas etiquetas de género binarias,
que también son conocidos como los gender queer. O sea, quieren ser rebeldes, entonces simplemente no se identifican. Si nosotros vemos esto, Dios mío, ¿a qué hemos llegado? Y el día de mañana, quién sabe con qué más se van a inventar que otro género se pueda ver. Pero nosotros sabemos claramente que Dios creó hombre y mujer, y ahorita vamos a hablar de eso. Pero ¿qué quiero mirar? Antes, que cómo podemos ayudar a alguien con problemas de su identidad de género. Porque una clave, y lo creo que lo más importante en este tema es la prevención, ayudando a los niños y adolescentes a formar su identidad. Tristemente, muchas veces, los padres ahora en esta sociedad han relegado el formar la identidad de su hijo al colegio, a la sociedad, y no han asumido ese rol. Y creo que es clave que nosotros, y aún desde la iglesia, seamos aquellos que ayudamos a que los niños y adolescentes formen esa identidad. Y es clave proveerles esa educación basada en potenciar la autoestima, en afianzar sus seguridades, aún sus diferencias, y desarrollar esa confianza en sus posibilidades a través de una personalidad sana y valores firmes de parte de los padres. Tenemos que nosotros hacerles entender, tal vez tú no te parezcas tan masculino porque tienes un cuerpo más delicado y porque tal vez no te guste pegar, pero te gustan más otros juegos, pero está bien, tú igual si eres un hombre, solo que tu personalidad es un poco diferente, pero mira que tú eres. Y como que afianzar y ayudarle a fomentar esa identidad va a prevenir claramente muchas de esas confusiones que las que hablamos. Y para eso les quiero dar 4 como tips claves, especialmente, sí, como papá, pero también como adulto, persona que tiene influencia en los niños, es nosotros los adultos somos el modelo de referencia a seguir. Créalo o no. Es clave que usted tenga clara su identidad, que usted afronte la vida con seguridad en su rol de género, que usted asuma su responsabilidad, o sea, sepa, yo como hombre tengo estos roles, estas responsabilidades dadas por Dios, yo como mujer tengo estos roles responsabilizadas dadas a los demás y respeta a los demás con su identidad. Eso es muy clave. Los niños, adolescentes nos están observando y mirando qué hacemos. También, segundo, la imagen que ellos tienen y tendrán en el futuro acerca de sí mismos dependerá de la imagen que los adultos proyecten en ellos. Los niños especialmente, pero aún los adolescentes son como esponjitas que están absorbiendo todo. Entonces, esa imagen que usted como adulto proyecta en ellos, sea usted papá o sea usted alguien influyente en la vida de un niño, eso va a afectar cómo ellos se verán. Esas expectativas positivas y negativas de los adultos en su vida pueden afectar su comportamiento. Por ende, nosotros podemos hacer estas 4 cosas que pueden ayudar a proyectar la mejor imagen de ellos mismos. Primero, generar un clima emocional más cercano, o sea, pase más tiempo con ellos y que sea de calidad emocional. Transmita seguridad y confianza de que pueden alcanzar sus metas. También use el lenguaje no verbal que refuerce eso. Papá juegue con su hijo varón. Papá, bueno, ese es, pero hágale cumplidos a su hija. O sea, pase tiempo de calidad con ellos, donde ellos vean que es un hombre, que es una mujer, cómo usted trata a su esposa o usted a su esposo. Todas esas cosas van a generar ese clima emocional más cercano y que ellos también puedan expresar sus luchas y sus situaciones. Por segundo, tener expectativas muy altas del niño. Crea en ellos, exíjales sabiendo que lo pueden lograr. Ellos necesitan, porque muchas veces, si ellos no creen en ellos y si ellos no saben que lo pueden lograr, pues van a dejarse tentar por esas voces que le dicen, ay, es que tú no eres lo que realmente eres, y van a perder el piso. Lo otro es pregúnteles más, otórgueles confianza en su razonamiento, o sea, escúchelos, pregúnteles qué harían, no los interrumpa, ayúdeles con alternativas, como que
piensa en él como un ser humano, aunque sea chiquito y tal vez todavía no piense como usted, pero sí tiene un razonamiento, otórguele la confianza, ayúdele también a cuestionar ciertas cosas y finalmente elógielos más. Muchas veces esas personas que defienden esa ideología de género van a elogiar y van a hacer todos esos puntos que ahorita les dije que usted haga. Eso le hacen, pero para desviarlo de su verdadera identidad. Entonces, hagámoslo nosotros. Tercero, las normas y los límites los fortalecen. Hoy en día se pretende y se dice, no, usted no ponga límites y no ponga normas, déjelos desarrollarse libremente. Pero miren que aún en la psicología secular ya se saben y dicen claramente que una persona, un niño sin normas y límites va a tener más problemas en su salud mental y emocional y va a ser más problemático para la sociedad que aquel niño que creció con normas y límites. Claramente los límites claros proveen ese contexto de seguridad y libertad con donde ellos pueden ser niños con permiso, pueden tener derecho a equivocarse y pueden desarrollarse como Dios los creó ser. Y finalmente, también el amor y cariño los hace fuertes. Una fuerte dosis de amor y cariño expresada en caricias, besos, expresiones verbales, les dará una batería emocional repleta de seguridad y capaces de dar amor. Eso para los niños. Veamos cómo ayudar a los adolescentes a formar su edad, porque es una etapa clave donde el adolescente está buscando su identidad en todas las áreas. Entonces ellos están pasando como por el duelo de la pérdida de su cuerpo y de su rol infantil, y ahora ellos tienen que desarrollar un nuevo esquema corporal, un nuevo rol que acompaña esta nueva etapa. Entonces es un momento muy clave y muy vulnerable. Entonces en ese momento también el peso de la imagen corporal adquiere mayor importancia cuando el adolescente se encuentra en esos grupos que dan demasiada trascendencia a los atributos físicos, tanto del varón como la mujer. Aunque digamos, para la mujer, la estética y esa presión social por eso es aún un poco más fuerte. Pero entonces depende de con quién está, va a afectar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si podemos seguir. ¿Quién soy y como quién quiero ser? Ellos inician ese desafiante camino rumbo a definir quién soy en la parte vocacional, con esas presiones típicas de la familia, la sociedad, que usted tiene que hacer eso. Y entonces ellos están definiendo el rumbo laboral y de estudio. Eso es por un lado. Pero también está el quién soy en el servicio a otros. O sea, esa para el cristiano que está en una iglesia con una comunidad de fe, ahí se profundiza esa necesidad de amar a Dios a través del amar a los otros y de dedicar parte de su vida al servicio del prójimo. También ahí vemos frecuentes esas crisis espirituales donde ellos oscilan entre ateísmo, misticismo y normalmente ambos son muy intensos. Entonces, ellos pueden significar también tentativas de solucionar su búsqueda de identidad. Ellos un día, no, no quiero a Dios, otro día muy misticismo. Y entonces, como líderes cristianos, debemos tener en claro que es el mejor momento, la adolescencia, para profundizar, enraizar y desarrollar una relación con Dios de tal forma que marque sus vidas, llamado y ministerio para siempre y también su identidad de género. Y finalmente está la búsqueda de quién soy que se extiende a su rol de género. Es frecuente que los adolescentes se pregunten acerca de su masculinidad y su feminidad, según sean hombres o mujeres respectivamente, y que tengan también en ese momento como ciertas dudas, hasta es normal porque las hormonas también están jugando locas, entonces hasta en la parte física hay como momentos de confusión. Entonces, muchas veces ese cuerpo que ellos tienen no afirma su identidad de género. Por ejemplo, una niña que todavía está plana y todas las demás no, entonces puede que ahí pase, o sea, un tardío desarrollo puberal para el hombre, o sí,
o un cuerpo sin muchas curvas para la mujer, como decía, pueden no colaborar en esa afirmación de su identidad, pero simplemente es que sus tiempos son diferentes. Entonces, sumado a todos esos pensamientos que ya les vienen por ese desarrollo biológico, entonces entran y encontramos esos pensamientos de masculinidad y femenino que les trae la educación, la interacción con sus figuras parentales. Entonces ellos necesitan, claro, eso, ayudarles en eso. Entonces también el rol del padre y de la madre han sido claves en esa construcción de quién soy y ahora sale a flote. Entonces algunos consejos para trabajar con estos adolescentes: trabajen en equipo, o sea, como pareja estén en sintonía. Busque ayuda externa, no es malo pedir ayuda de alguien más si usted ve no está como confundido, necesito de alguien más. Apóyese en cómplices, o sea, personas que puedan influenciar positivamente en el hijo, líderes, tal vez un tío, un abuelo, etcétera. Cuando se necesitan reglas, defínanlas y hagan que se respeten. No que sea algo ahí, sí, pero esa era la regla, ¿y dónde estaba definida? ¿Y por qué entonces no se respetó? Sea claro. Disponga de tiempo familiar para el adolescente. Ellos también buscan eso, necesitan un espacio donde puedan decir, oye, ¿sabes qué? Estoy como confundida o confundido con que si soy hombre o soy mujer. Si usted no tiene tiempo familiar con el adolescente, ¿dónde va a preguntar? También invierta tiempo a solas con el hijo adolescente, sea usted papá, sea usted mamá. Es clave que usted pase tiempo con su hijo o su hija a solas. Ahí se va a abrir su corazón. Aprovecha cuando el adolescente te hable. Ustedes saben que el adolescente muchas veces no habla, y cuando habla, aproveche, porque ahí le va a decir las cosas que son. Respete los sentimientos del adolescente. Recuerde que está en una confusión. Entonces puede que pueda estar confundido hoy, pero a la verdad sí lo es, pero es que simplemente está confundido. Trate de no molestarse si el adolescente comete errores. Clave, esté dispuesta a negociar y hacer compromisos, aunque eso implica muchas otras áreas y una dirá, eso que tiene que ver con la identidad de género. Todo eso pone las bases de eso. Critique un comportamiento y no a la persona. No diga, ay, usted hizo, sino, oye, a mí no me gustó que tú no recogieras eso. No estás diciendo, es que tú eres un fracaso. No, no estás criticando la persona, sino el comportamiento. Dele un feedback o retroalimentación cuando hacen cosas correctas. Lo que decíamos con los niños, elógielos. Diga, oye, chévere, lo hiciste muy bien. Y finalmente, lo más importante, confía en Dios. Él está más interesado en nuestros jóvenes y niños que hasta nosotros. Entonces vemos que una forma clave para poder ayudar en la identidad de género es la prevención, la afirmación, pero sobre todo estar ahí presente cuando ellos tienen dudas. Es clave que nosotros seamos un punto de referencia para una persona, un joven que está luchando con su identidad de género, para que por un lado pueda expresar sus luchas, dudas, y así poder afirmarlo, animarlo y ayudarlo según sea el caso, de que pueda entender que el hecho que tenga las luchas no significa todavía nada, sino, bueno, trabajemos por esas luchas. Y más adelante, pues vamos a entrar específicamente cómo ayudar a alguien con problemas, pues, de la homosexualidad, pero también en este mundo que ofrece tantas ideas diversas que traen confusión. Es clave afirmar la identidad, hablar claramente del plan divino y de abordar este tema de la identidad de género, de la ideología de género, claramente, pero también siendo sensibles a escuchar las luchas, analizar los trasfondos y experiencias de cada joven para así poder ayudarlo. Tal vez su hijo está experimentando bullying en el colegio y por eso está confundido. Tal vez lo ha estado abusando, tocando a alguien y por eso está confundido. Mira a ver qué trae esas luchas, lo que hay de trasfondo. Pero clave, esencial son las preguntas. El llevar al joven a cuestionar ciertas cosas o hacer análisis de sus pensamientos y los pensamientos de los demás. O sea, que él mismo empiece a pensar.
que él mismo empiece a racionalizar y decir, oye, sí, como que esto no está, porque eso afianzará las verdades mucho más. Entonces, habiendo visto eso, adentrándonos un poco en el tema de la homosexualidad, ¿cómo comienza la atracción hacia personas del mismo sexo? Importantísimo saber, aunque el mundo nos diga que no, nadie nace siendo homosexual, porque la genética no puede corroborar que ésta se herede, por un lado, y claramente no lo hay, o sea, genéticamente se sabe es hombre o mujer. La atracción sexual hacia personas del mismo sexo se ha construido como resultado de un largo proceso de formación de la identidad sexual durante la niñez y adolescencia. Nuevamente lo clave que es la niñez y adolescencia, o sea, es un largo proceso. Un niño, un bebé, no está dudando si es niño o niña, eso es un largo proceso que después llega más bien más adelante cuando ya piensa un poquito, pero es un largo proceso de que se ha hecho anteriormente. Esta construcción tiene tres elementos que han tenido un rol muy preponderante, muy importante. La cultura donde nació y se formó el niño, o sea, el rol del padre, la madre, las características de los integrantes de esa cultura, cómo esa cultura habla de las mujeres, habla de los hombres, qué roles asigna. Lo segundo es las situaciones vividas en dicha cultura, o sea, qué ha vivido en su contexto, qué experiencias ha tenido esa persona personalmente y finalmente esas características genéticas heredadas que se formó dentro de esa cultura y con esas vivencias. O sea, es lo físico con la cultura y con la experiencia. O sea, es nuevamente un ser integral. Todo afecta. Entonces, ahora sí, entremos en materia en lo que es la homosexualidad. Por un lado, quiero decir que se refiere a hombre o mujer, o sea, no especifica a alguno de ellos en especial. Entonces, si usted ahora, de ahora en adelante, cuando hablemos de homosexual, no piense en un hombre solamente, o si no, piense en los dos, porque muchas veces decimos, no, homosexual y lesbiana. Homosexual, ahí también entra la lesbiana, y más bien es gay o lesbiana, todo bajo el título homosexual. ¿Y qué es? Es la atracción hacia nuestro mismo género. O sea, a mí me gusta como mujer, otra mujer. No existe, como ya decía, evidencia científica sólida con respecto a que una persona nazca homosexual. Más bien es una vivencia biopsicosocial y espiritual. Es algo que afecta a todo el ser humano en su complejidad. Entonces también cuando vamos a trabajar con esa persona vamos a tener que trabajar de una manera integral teniendo en cuenta todas las áreas de la persona, porque está afectando todas, no solamente uno, es el todo. Entonces, a veces en ciertas áreas no se trabaja en lo espiritual, dejando de lado lo psicológico, lo emocional, lo familiar, o se trabaja solo en lo psicológico y se deja de lado lo espiritual. Todas tenemos que trabajar con el todo. Por otro lado, es una persona que siente un impulso adictivo y erótico hacia personas del mismo sexo. Entonces vemos eso como una adicción y así se debe tratar. Vea, hace 2 semanas hablamos de eso. Entonces vemos que una persona no nació homosexual como una persona no nace drogadicta. Entonces, en ese sentido también el proceso de sanidad será como con una adicción que es un proceso y requiere trabajo, tiene que reaprender muchas cosas. Claro, Dios puede sanar a una persona de uno, solo con admitir, orar y listo. Pero ese solamente, no solamente es un proceso, porque la persona ha adquirido patrones de pensamiento, de conducta, etcétera, que tiene que reaprender. Entonces, y hay que tratar con los asuntos de fondo que trajeron a eso. Entonces, va a ser un proceso. También no está definida necesariamente por tener relaciones de intimidad física con personas del mismo sexo. O sea, no es que tenga que actuar según eso, sino es más bien esa atracción que se denomina homosexual, que si tiene o no tiene una relación íntima.
Y siguiendo con esa línea, no está solo asociada con la intimidad físico-genital entre personas del mismo sexo, sino con esos sentimientos que se tienen. Entonces, de esa atracción sexual, física, social o psicológica que tienen las personas del mismo sexo. Entonces, puede ser un cristiano que está viviendo célibe, pero tiene tendencia homosexual, pues puede ser eso. Entonces, obviamente, el cómo se vive y se maneja puede diferir. Algunos lo disimulan, otros lo demuestran abiertamente y tienen una relación abierta. Entonces, esas son como las bases. ¿Cuáles son las causas o pueden serlas? Pueden diferir mucho, pero estas son las principales. Una mala experiencia sexual temprana en la infancia, o sea, abuso sexual en la infancia, no tiene que ser del mismo género, pero si fue del mismo género, peor. Esto obviamente deteriora la experiencia de identidad y es una de las causas principales. Esa es como por eso también de primeras. También la falencia de una figura paternal o maternal en la niñez. Enfatizo más bien la paternal, aunque obviamente la maternal también, pero la paternal es muy, muy clave para el desarrollo de la identidad de un niño o de una niña. Los padres deben en ese sentido pasar tiempo con sus hijos para ayudarles a que adquieran su identidad sexual, tiempo de calidad. Entonces, el padre finalmente ayuda, como ya hemos dicho, que un niño desarrolle su adecuado sentido de identidad. Y está ausente, pues puede llevar a que tenga tendencias homosexuales porque tal vez está rodeado solo de mujeres, porque no le afirmaron sus cosas, porque como que una cierta rebeldía interna hacia el padre o madre que lo abandonó, todas esas cosas. También una no identificación correcta en la niñez o dudas cuando especialmente no se relacionaron correctamente, adecuadamente con el padre correspondiente, aunque está presente, entonces no tienen claro cuál es el rol de cada uno. Entonces también si el padre o madre no tienen claros sus roles, pues eso también puede llevar a dudas, que si esas no son canalizadas y manejadas bien, pues pueden llevar a eso. Nuevamente, es una conducta que se aprende en la niñez. Por otro lado está el buscar ese tipo de experiencias. Hoy en día la sociedad como promueve ese tema, entonces puede que haya la curiosidad de experimentar con eso, de ver si eso es posible y puede que entonces termine ahí cayendo. La confusión normal en la adolescencia que les mencionaba, de que pueden haber momentos de ciertas dudas, pero es algo temporal. Como hoy me gusta una cosa, mañana ya no. Y el problema es que a veces no se tiene en cuenta que es algo temporal, se junta con el que no es, le afirma esas dudas y entonces cree que es algo permanente. Las amigos o personas que lo incitan a ello, me relaciono a lo que les acabo de decir, o sea, también dependo de con quién me asocio, tanto los que tienen una tendencia a eso, que son muy abiertos en eso, o que defienden esa idea, eso también. Entonces se cree que es algo normal, que tenemos que ser abiertos y terminan confundiéndose. Es sobrepasar los límites, especialmente yo diría con las niñas, cuando hay demasiada cercanía, que casi parece como novios, el abrazo, que el beso, y pues muy fácil es pasar de una amistad a un gusto. Es que hay que también tener unos límites. Y aunque lo veamos como, ay, no, tan inocente entre niñas, no es tan inocente. Los padres del mismo sexo que se está volviendo muy común hoy en día, pues obviamente un niño que normalmente pues va a ser o viene de ya un matrimonio anterior o es adoptado, pues le va a confundir. Si sus padres son del mismo sexo, pues eso para ese niño va a ser lo normal. Y otro muy clave es que no hablar del asunto en la iglesia. Cuando un tema que no se habla en la iglesia se vuelve más atractivo para nuestros jóvenes porque uno cree, ay, me estoy perdiendo de algo, o debe haber alguna razón por la que la iglesia no lo menciona. Entonces averigüemos qué es. Si nosotros hablamos de eso, y en Colombia decimos a calzón quitado, o sea, muy abiertamente, le va a quitar el misterio, pero también va a dar oportunidad
para que esas personas que están luchando con esto pueden reconocerlo, pueden pedir ayuda y así también ellos van a tener dónde acudir si están confundidos y luchando con eso. Pero si nosotros no hablamos del tema, ¿a dónde van a ir con sus confusiones? Al amigo, al profesor que defiende esa ideología. Entonces, clave, hablemos de eso abiertamente. O sea, clave y lo último clave antes de entrar a la perspectiva y el punto de vista de Dios es que no condenemos a alguien luchando con esto, sino demos la libertad que ellos se puedan hablar sin sentirse condenados. El hecho de que ellos abran su corazón y digan que están con una lucha es una gran ganancia, es una gran oportunidad para llegarles a su corazón. Yo creo que Jesús se sentaría con ellos y hablaría abiertamente con ellos y vamos a ver eso también adelante, más adelante. Entonces, ¿cuál es la perspectiva o la posición de Dios? Primero y sobre todo, el creador al hombre y la mujer y punto. Así está. Génesis 1:27 dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó, punto. No creó una tercera opción, no creó un tercer género. O sea, nuevamente, no se nace homosexual. Si Dios hubiera querido que hubiera homosexuales, los hubiera creado. Segundo, hay muchas cosas donde no es clara la Biblia si es pecado o no, pero esta sí. No lo aprueba, lo ve como un pecado. Y tenemos Levítico 18:22 y 23. Dice Levítico 18:22, no practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable. Y 20:13, si un hombre practica la homosexualidad al tener relaciones sexuales con otro hombre como si fuera una mujer, ambos han cometido un acto detestable. Ambos serán ejecutados pues son culpables de un delito de muerte. Aquí se refiere más a hombre porque la ley era escrita más hacia los hombres por la cultura, pero eso no excluye el hecho de mujer con mujer. O sea, la Biblia claramente lo nombra como pecado. Nadie puede decir, pero la Biblia no dice. No es un tal vez esté mal. No es, mira a ver, deduzca. Desde un principio la Biblia habla de este pecado. O sea, desde un comienzo lo hubo. Entonces decir, Dios no habla claramente al respecto, usted no tiene excusa, es claro. También habla claramente que por el pecado o la naturaleza pecaminosa es que existe el homosexualismo. Dice Romanos 1:24 al 27, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y más adelante dice, por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas, aún las mujeres se rebelaron, mira que ahí ya entran las mujeres, contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Aquí ya incluye a los dos y claramente muestra que el pecado y la naturaleza pecaminosa causaron eso. Con la caída entró el pecado al mundo y con ende la homosexualidad. De ahí que más dice que no van a heredar el reino de Dios. Primera de Corintios 6:9 al 10 dice, dice, los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, etcétera, etcétera, ninguno de esos heredará el reino de Dios. No pueden entrar al cielo igual que con cualquier otro pecado, ¿sí? O sea, no es peor que otro pecado. O sea, Dios no tiene un escalafón de pecados, pero sí lo menciona claramente. Pero también Él ama al pecador, aborreciendo al pecado. Él no rechaza a la persona,
pero sí lo que hace. Él no nunca va a tampoco considerar que esto es algo imperdonable. Dios sufre con ese, ama al pecador, ama a la persona, pero no su pecado. También, últimamente, lo último, hay una salida. Primera de Juan 1:7 dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado, incluyendo este. O sea, si nosotros confesamos nuestro pecado, cualquiera que sea, Él nos perdona. No lleva a una condenación a estar en ese estado por siempre. Hay una salida. Entonces vemos este tema muy interesante, aunque ha cambiado sus tonos, ha sido un tema actual desde el principio, desde Levítico. Entonces, ustedes, yo sé que quieren ayudar a otras personas, pero puede ser que tú estás luchando con eso, tienes y quieres recibir ayuda. Entonces, quiero este tiempo que nos queda hablar de esas cosas. Primero, quiero hablar como, aunque usted lo puede usar ya para la persona que le va a ayudar, pero si usted necesita ayuda, también. Lo primero, la persona debe querer ser ayudada. Mientras una persona no reconozca que eso está mal o es un problema, no se le va a poder ayudar. O sea, usted no puede salir a la calle y a una persona que está convencida de que eso está bien, tratar de cambiarla. Hasta que no reconozca, no va a cambiar. Así de sencillo, no lo ve como un problema. ¿Qué va usted a echarle la perla a los cerdos, como diría cierto pasaje bíblico? Usted no le puede ayudar, eso lo va a frustrar, y tal vez hasta va a cerrar la posibilidad de que el día de mañana esa persona sí busque ayuda. Entonces, eh, también, si usted está escuchando eso y dice, yo no quiero un cambio, pues le digo, no se va a dar ese cambio. Así de sencillo. Entonces, ahora sí veamos cómo me salgo de eso si soy yo. Nuevamente, piense eso para usted, pero también lo va a poder usar para eso, transmitírselo a la otra persona. Aceptar que se tiene ese problema o lo sientes como un problema. O sea, lo primero es la aceptación, reconocer, ese es mi problema. Segundo, hay que pedir ayuda. Es el primer paso, admitir y darlo a conocer, y le quita muchísimo poder. Esos son los pasos muy, muy claves. De ahí disponerse a cambiar, perdonarte y perdonar, si es por abuso o si es por padre ausente, clave. Yo voy a cambiar. Cultivar la paciencia para encarar un reaprendizaje de tu identidad va a tomar tiempo y hay que ser paciente. Y hay que luchar con, no, hoy me sentí peor. Ay, no, como que, ay, pero hoy volví a tener esos sentimientos. Paciencia. Es un reaprendizaje, tomará su tiempo. Pero finalmente ten esperanza. En ese sentido, hay una salida. No nacieron así y toca. Por otro lado, tampoco es un pecado imperdonable ni algo que casi no se sucede. Es mucho más de lo que común de lo que creemos. Y a eso, aunque lo creemos en el mundo, quiero enfatizar que aún en la iglesia es más común de lo que creemos. Es clave que se vea eso como un pecado, mientras que eso no lo hagas, no va a poder ser ayudado y no va a dejar esa forma de vida. Porque si yo lo veo más como otra cosa, yo no voy a ver la necesidad de salir. De ahí, arrepentirse. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Clave. Apartarse es lo siguiente. Proverbios 28:13 dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Ay, misericordia. Puede implicar un cambio total de vida. Puede que tengas que cambiar amigos, contexto, y vas a necesitar probablemente acompañamiento y ayuda por un largo tiempo, porque nuevamente es reaprender quién soy. También dependiendo de cuánto tiempo duró, a qué punto llegó, tomará mucho tiempo o menos. Entonces, mucha paciencia, pero no te rindas, trabaja en ello. Y hay que tener en cuenta que eso puede ser un área débil en tu vida siempre. Así que hay que poner límites, como con un exalcohólico.
es como ese talón de Aquiles, es esa cuestión que le hace caer. Entonces yo tengo que poner límites. Entonces yo tengo que tener cuidado a qué me expongo. Eh, Tal vez tengo que ser mucho más severo con ciertas cosas. Andar siempre teniendo a alguien a quien rendir cuentas. O sea, tenemos que considerar eso. Y quiero em, mencionar ahora cómo podemos tratar nosotros a un homosexual, y aquí incluyo a los que no lo ven como pecado, o sea, a todos. Primero, usted ámelos, aún con su pecado. Juan 13:34 dice que nos amemos los unos a los otros, como Él nos ha amado. No son personas de segunda clase, sí debemos odiar su pecado, pero amarlos a ellos. Si Dios, que es perfecto y podría odiar a cualquiera de nosotros, pues somos pecadores, no lo hace porque nosotros sí. Somos pecadores, pero nuestro pecado tal vez es otro. Entonces, ame a aquel que es homosexual. Por otro lado, no los rechace. Nosotros no somos mejores. Nosotros igual pecamos. Nosotros tal vez no en esa área, pero en otros. Primera de Corintios 10:12 dice que si usted piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Y Mateo 7:1 al 5 habla del tener cuidado de juzgar, de mirar la astilla en el ojo del otro cuando uno tiene un tronco en el suyo. También háblenles de Dios y su amor por ellos, pero con mucho, o sea, si es una persona que no lo admita, sea muy sabio y prudente. No le venga de una con las citas de Levítico. Muéstrale un Dios que ama y que acepta a las personas a pesar de sus cuestiones. Mateo 28:19 dice que hagamos discípulos de todas las naciones, y yo incluiría, pues no son naciones, pero son de todas las tipos de personas. Entonces, clave. Y puede que tú seas el único Jesús que ellos vayan a conocer. O sea, usted está reflejando a Dios. Y el cómo usted trata a esos afectará su punto de vista en cuanto a Dios. Y por eso creo que muchos están tan empedernidos en seguir siendo lo que son, porque han tenido malas experiencias con gente cristiana que no supo representar bien a Dios. No es acolitar su pecado, clave, porque a veces en ese amar a los demás hemos pasado al hecho de acolitar el pecado. Es amarlos y ganarlos por medio de eso. Es claramente decir, mira, yo te amo a ti, no es, pero a ti sí te amo. Es mostrar que los cristianos y Dios somos diferentes, que no los vamos a discriminar, aun si es un hermano en Cristo que ha caído en eso. Algunas claves que te quiero dar si vas a ayudar a alguien para que sepas a qué te enfrentas. Por un lado, que se necesita disponibilidad afectiva sostenida en el tiempo para ponerse al lado del que pide ayuda. O sea, va a tomar su tiempo, es sostenida. Recordando que comprender no es lo mismo que consentir. O sea, yo comprendo que puede haber una lucha, pero yo no estoy diciendo que está bien. Implica tiempo, implica interés. Usted obtenga información adecuada para guiar en el camino en la recuperación, sabiendo que Dios otorga la sabiduría. Si usted cree, este es mi ministerio, tenga claridad y convicción en los principios cristianos. Nuevamente, amar al pecador, no aceptar el pecado. Perseverancia y paciencia hasta alcanzar la meta. Cada uno tiene su tiempo, su propia posibilidad para la recuperación. Algunos ya se les van los sentimientos, otros dicen, voy a llevar cautivos esos pensamientos cada día a la mente de Cristo, y cada uno tiene su tiempo. Y pues si eso va a ser su ministerio, valor para llevar adelante, porque cada día esto va a ser más duro, pero hágalo porque es muy necesario. Aunque sea resistido, siga adelante. Unas ideas adicionales en cuando hablamos con alguien homosexual. Mantenga la conversación abierta. No se enfrasque en cosas. A veces usted no tiene que defender sus ideas tan a capa y espada. Trate con los sentimientos detrás. Enfóquelos en otras áreas. También, aunque no me siento de acuerdo al género que Dios me creó, Él me hizo y viviré de acuerdo a Él.
Yo no voy a vivir por emociones, sino por determinación o por convicción. Puede haber días donde yo diga, ¿qué? Pero yo me recuerdo, Dios me creó así. Aunque yo en este momento no es, yo voy a vivir de acuerdo a eso. También es clave darles acceso a ayuda, por ejemplo, páginas de internet, personas expertas a nuestro alrededor, grupos de apoyo, libros que les puedan ayudar a esas personas más allá. Enfocarnos en los asuntos más profundos, no los síntomas, o sea, ¿qué lo llevó a eso? Recordar que la sexualidad es lo que somos, no lo que hacemos. Y finalmente, comunicación, entendimiento y decisiones continuas. Es Juan 8:11 dice que, no los, que él tampoco condenó a la mujer encontrada en adulterio. No los debemos condenar tampoco, no debemos sobre reaccionar, pero debemos tomarlos en serio. Y como ya dije desde el comienzo, siempre lo mejor es la prevención. Entonces, algunas ideas para eso. Vuelvo al hecho, afirme la identidad de cada área de las personas, hablemos del asunto regularmente, no de manera condenatoria, hablemos de temas de identidad, estemos atentos a las señales de advertencia y actuemos apenas las veamos, tengamos buenos referentes masculinos y femeninos si viene de una persona, de una familia donde no lo tiene. Por ejemplo, si yo veo a un adolescente en mi grupo de jóvenes que no los tiene, oye, yo lo conecto con tal líder que es un buen referente. O si yo no lo tengo, yo voy a buscar un buen referente. Debemos también ser sabios en el trato con personas del mismo género. O sea, ¿dónde están los límites? Y en ese sentido, el tiempito que nos queda lo quiero usar para preguntarnos cómo trató Jesús a este tipo de personas. No vemos exactamente que él haya tratado con alguien con problemas de identidad de género o que defendía esa postura, pero sí vemos cómo trató con otros pecadores que eran la escoria, que eran como los rechazados del momento, y a ellos los quiero mencionar. Yo les invito a que anoten esos pasajes porque no los vamos a leer, pero es bueno conocerlos. La mujer descubierta en adulterio, en Juan 8:1 al 11. ¿Cómo reaccionó Jesús? Él primero hizo como caso omiso, sacó a la luz que también los demás somos pecadores, que no nadie se salva, pero al final él no condenó, pero tampoco acolitó. Él le dijo, yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Entonces, él acepta a la persona, no condena, pero tampoco acolita. Y le dio como ese empujoncito, cambia tu vida. La mujer samaritana en Juan 4, que también había tenido varios esposos y ¿qué hizo? Tampoco condenó, pero puso el dedo en la llaga. Mostró, este es tu problema. O sea, claramente haciéndole ver, este es tu problema, tiene que cambiar. Y Saqueo que en Lucas 19, que también era un recaudador de impuestos, engañador, era lo peor. Y Dios le dio una oportunidad, compartió con él, comió con él y sus semejantes. Les mostró amor, pero nunca, en todos estos, Dios siempre mostró amor, pero siempre de alguna forma, directa o indirectamente, les mostró, esto está mal, tienes que cambiar. Nosotros vemos que Jesús no evitaba a los pecadores y a veces nosotros vamos a ese punto, no los marginaba y no los rechazaba, pero tampoco ocultaba ni acolitaba su pecado. Y nosotros debemos ser como Jesús. Recordar que el homosexualismo es un pecado como cualquier otro. Ante Dios es igual que mentir, desobedecer y cualquier otro. Nosotros debemos aceptarlos como persona, pero no aceptar su pecado, su condición. Y podemos ver que Jesús defendía su posición. Era claro en decir lo que pensaba a los fariseos. Él nunca se ajustó a la norma social de cuál es la posición de todo el mundo. Entonces nosotros también debemos tener el valor de dar nuestra postura con argumentaciones firmes y claras, pero en amor. O sea, tenga argumentaciones que aguanten, pero hágalo en amor. Nosotros no tenemos que polemizar, no tenemos que pelear. Simplemente de su punto de vista de manera respetuosa y amorosa. Acepte a las personas en su esencia. Muestre que hay otro camino, que ese no es como Dios los creó. Pero no te quedes callado.
porque si nosotros nos quedamos callados, es como si estuviéramos acolitando eso. Espero que les ayude, que los deje pensando, los desafíe y que amemos a esas personas, que a la verdad lo que más que nadie necesitan, que alguien les hable de ese Dios que los acepta a ellos como son, pero no su pecado. Y muy interesante. Aquí yo vivo en Perú, en Lima, y he visto, bueno, he pasado por algunas situaciones donde personas que han llegado a la iglesia y todo se ha sorprendido y no han sabido cómo manejar el tema. Y algunos pocos se acercan a ellos y tratan de darle compañía y todo. Pero ese tema del escandalizarse es como que muy común y muy frecuente, ¿no? Sobre todo cuando llegan vestidos de una manera diferente a lo que están acostumbrados. Entonces, ¿cómo capacitar y entrenar? Mejor dicho, tenemos que capacitar y entrenar más no solamente al liderazgo, sino también a las personas dentro de la congregación, a todos los que somos la iglesia, para tratar con amor a estas personas, porque el simple hecho de apartarte, alejarte o mirarlo ya está generando algo en la persona que él va a tener rechazo hacia la iglesia y por ende a Jesús. Entonces, eso es importante, ¿no? Ya que todo parte de nuestros pensamientos. Y eso debería generarnos misericordia y compasión para ayudar a estas personas. Me parece muy, muy interesante el tema. También el hecho de tener límites claros con los niños, los adolescentes, comenzar a ponerles límites claros, hablar del tema, que no solamente nosotros como padres de repente o como líderes espirituales estemos abiertos, sino también que la comunidad donde nuestros hijos se desarrollen tengan esa apertura, porque a veces mi hija no viene a hablar conmigo, pero sí sé que está hablando con otra persona que la ayuda con respecto, no a un tema, a este tema necesariamente, pero sí con un tema de otra índole, ¿no? Pero que no se puede abrir conmigo, aunque le he dejado la puerta abierta, pero sí tiene con quién, ¿no? Eso también me pareció importante. La comunidad es importante. Y bueno, son los pensamientos, ¿no? El otro día escuché esto que me pareció genial, que lo dijo el pastor Kai, dijo que ellos dicen, no, yo soy así desde el nacimiento. Somos pecadores de nacimiento. Entonces nos podemos inclinar a cualquier pecado, o sea, tenemos eso, pero no porque el pecado de la otra persona sea diferente al mío, yo tengo derecho a juzgar. A mí me preocupa mucho es el bombardeo que tiene esta generación. O sea, en los colegios están siendo educados, en las redes sociales, que de hecho una de las cosas es, lo dicen muchos pastores, lo dicen hasta gente que no es cristiana, a los hijos ni siquiera les dan teléfonos inteligentes, no les dan, porque hoy en día es un arma, ¿no? Es un arma que les roba. Y yo creo que también hay cosas muy importantes, cómo podemos proteger a nuestras familias, cómo podemos proteger a nuestros hijos, nuestra siguiente generación, porque definitivamente sí hay un bombardeo. Una cosa es lo que antes la homosexualidad y digamos este pecado era más de la naturaleza pecaminosa. Hoy en día, no solamente la naturaleza pecaminosa, hoy en día es un bombardeo, un lavado de cerebro desde que son chiquitos aquí en Estados Unidos. Desde en YouTube y ahí está el enlace de cómo en los colegios les muestran los videos para que ellos acepten esto, ¿no? Entonces, es un lavado de cerebros y yo creo que sí necesitamos tener en cuenta cómo educamos en la iglesia, cómo educamos la gente para cuidar sus hijos, por un lado, pero también cómo educamos la iglesia para recibir a los que ya vienen así. Es un desastre, es una tragedia, diría yo, lo que estamos viviendo. Antes era bueno, y si viene un homosexual, ¿qué vamos a hacer? Es que hoy en día ya no es. A nuestra iglesia venía un homosexual y era muy chistoso porque él no podía aguantar los servicios, ese salía todo el tiempo, él quedaba atormentado, él no podía, era yo creo que el espíritu de Dios y todos los demonios alrededor era una batalla.
Y él decía, se me está yendo el aire, se me está yendo el aire, llámame al pastor, el pastor, el pastor. Y lo amamos, y orábamos por él y todo, y nadie lo molestó, pero el Señor estaba obrando en él, al punto que llegó, él se cambió de estado, pero al punto que llegó a decir, yo no sé qué me pasa, pero ¿por qué me están gustando las mujeres? A mí nunca me gustaron las mujeres. O sea, empezó automáticamente el Señor, el Espíritu de Dios, a hacer una transformación en él. Pero el otro problema es nuestra gente que tiene niños y cuando llega alguien y ellos son llamativos, por la forma como hablan, como caminan, posiblemente como se vistan, llaman la atención. Ellos donde llegan, ellos protagonizan y son escandalosos, también hablan duro y ellos se quieren ver. Normalmente no llegan por debajo, ellos llegan por encima. Y yo también he escuchado padres que dicen, mis hijos, o sea, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar cuando mis hijos están tan expuestos? A veces queremos protegerlos de todo, al punto que cuando llegan a la iglesia de pronto quiere discipular, tratar, pero a veces hay padres, uy, no, ya están dejando entrar esta gente, yo me voy, porque queremos a veces buscar un lugar seguro para nuestros hijos. La pregunta es, ¿qué es un lugar seguro? ¿En qué mundo estamos viviendo? Y son oportunidades para enseñar, ¿no? O sea, que me gustaría escucharles a ustedes qué piensan, porque es que son diferentes puntos de vista, diferentes intereses que nos afectan, que nos afectan. Sí, definitivamente, como tú mencionas, hoy en día yo creo que un gran problema que tenemos es porque hemos estado como iglesia muy callados, no hemos hablado del tema y no hemos vuelto ese, o sea, el bombardeo viene. Entonces, ¿qué vamos a darle? O sea, tenemos que hacer como una guerra en contra, atacar la guerra que está viniendo. No podemos quedarnos ahí como un país neutral, digámoslo así, o quedarnos callados. Creo que mucho daño se ha hecho. Gracias a eso tenemos que hablar del tema con mucho amor, tenemos que ponerlo sobre la mesa, tenemos que enseñarles desde pequeños la identidad, pero desde pequeños también el problema, hablar esas cosas muy claramente. Mira, estos son los puntos de vista, esto es lo que quieren venderles, pero esta es la verdad. Creo que es muy importante nosotros hablar de eso también desde el púlpito, hablar de temas como, oye, nosotros aceptamos a las personas como son, o sea, no ahora decir, no, aceptamos a los homosexuales como son, pero no su pecado. No, metamos porque también a veces nosotros rechazamos a alguien que viene tal vez desde cierto país o cierta cultura, también tenemos como esa, entonces podemos hacerlo más general, incluyéndolos a ellos. Creo que es muy clave de que fortalezcamos a las familias, les demos herramientas a ellos de cómo ellos pueden contrarrestar ese bombardeo del mundo, pero no podemos quedarnos callados y no podemos nosotros no reconocer lo que la Biblia realmente dice del asunto, porque también a veces nosotros entonces dilatamos y cortamos ciertas partes de la Biblia porque pues va a generar disgusto y tal vez no queremos nosotros meternos en problemas porque estamos muy cómodos como estamos, pero creo que vamos a un lado donde ser cristiano no va a ser cómodo, pero nosotros somos la luz del mundo y tenemos que levantarnos. Sí, muy bien. Y lo otro es, me gustó mucho lo que dijo el pastor Jeff Toll, es la identidad. Necesitamos enfocarnos en enseñar la identidad que tenemos en Cristo. Nosotros, la iglesia necesita trabajar la identidad, los padres necesitan trabajar la identidad. Me gustó lo que él dijo, mucho es la identidad, quién soy yo, yo, yo. La pregunta de la humanidad por años siempre es quién soy y para dónde voy, identidad y propósito. Esas son las dos preguntas básicas de toda la historia de la humanidad. Pero nuestra identidad está basada en nuestro Padre Celestial. Y si no conocemos a nuestro Padre Celestial, nuestra identidad está débil. Por eso es importante y yo también recomiendo mucho orar por la siguiente generación, orar por los demás, que la revelación de Dios sea en sus vidas. Necesitamos que Dios sea revelado, que ellos conozcan a Dios, que estén amarrados a esa identidad de Dios Padre. Tú estabas diciendo, Rebeca, perfectamente, también el poder del valor del Padre en el hijo, en la hija. Y bueno,
Y muchos preguntarán, y mi hijo no tiene padre, o sea, ¿qué voy a hacer? Cosas como esas. Pero sabe una cosa, tenemos nuestro Padre Celestial, como nunca antes en la historia. Necesitamos volver como hijos a nuestro papá Dios. Necesitamos volver, necesitamos predicarlo, necesitamos predicar el amor del Padre, necesitamos volver a Él en un sentido, porque yo por alguna razón digo, en la iglesia cristiana se ora mucho a Jesús en el nombre de Jesús, lo cual no tiene sentido porque en la Biblia nunca hay una oración a Jesús en el nombre de Jesús, es al Padre en el nombre de Jesús. Y por alguna razón, por problemas de paternidad, hemos dejado a nuestro Dios Padre a un lado y hemos aceptado a Jesús, que es el mismo Dios, finalmente, como el Hijo, es como nos acercamos más a Jesús, pero no, y oramos a Jesús, pero no al papá Dios. Jesús es el que cerró esa brecha entre el Padre y nosotros. Gracias a Dios por Jesús. Gracias porque por Él somos salvos. Gracias porque Él nos ha dado la entrada al Padre, al trono de la gracia. Es en Él. Entonces, pero necesitamos volver y fortalecer nuestra identidad en nuestro Padre Celestial. Yo creo que eso es muy clave para estos tiempos como nunca antes en la vida de la historia. Bueno, aquí dicen, por ejemplo, ¿puede un adolescente cristiano conservar su amistad con un adolescente que está con problemas de identidad con el propósito de acercarlo a Dios? Yo creo que sí, con ciertos límites. O sea, finalmente es como con una persona que, con cualquier otra persona. Nosotros sí podemos, obviamente, pero tenemos que tener claro cuál es mi identidad y también ser muy cuidadoso en esa relación en cuanto a qué puede tal vez alimentarle a esa persona, o sea, sus sentimientos homosexuales y evitar esas cosas. O sea, como decía Pablo, si el comer carne va a hacer caer a la otra persona, no lo voy a hacer. En ese sentido es, si yo sé que decirle a esa persona ciertas cosas o hacer ciertas cosas lo va a hacer caer, lo voy a evitar, pero no por eso voy a evitar estar con esa persona, sino yo voy a ajustar mi comportamiento, poner yo los límites de tal forma que yo le voy a ayudar a esa persona a acercarse a Dios, pero no ayudarle a no fomentar que caiga. Entonces creo que sí, obviamente, porque si no, ¿dónde va a tener esa luz? Pero obviamente en un marco de límites y de claridad, si yo conozco a ese amigo, yo sé qué cosas tal vez puedan provocarle sentimientos que yo no quiero alimentar. Sí, tener un equilibrio es importante, ¿no? Porque si de frente decimos, no, se está congregando alguien que tiene, que es homosexual o que tiene esta tendencia, lo voy a sacar a mi hijo. Uno, estoy dejando de que mi hijo impacte la vida de la persona para que también pueda ver algo diferente, eh, pero siempre con equilibrio, teniendo cuidado, acompañando a mi hijo en esta situación, enseñando a amar a la persona, ¿no? Y que no se sienta rechazada, porque si yo tomo la decisión de sacarlo o sacar a mi hija, por ejemplo, la otra persona va a comenzar a darse cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? Y ese no es el amor de Dios. O sea, tenemos que buscar, pero sí con cuidado, con límites, sabiendo qué están hablando, teniendo también tu comunicación con tu hijo y todo el tema, por el lado del padre, ¿no? Porque al fin y al cabo, los que estamos llamados a acompañar a nuestros hijos somos los padres. No pretendamos que la iglesia los forme. O sea, la iglesia, yo espero que en la iglesia que pastoreo se le diga lo mismo que le digo en mi casa, pero no espero que la iglesia sea quien les ponga los principios, los valores, la identidad, sino que ellos allí escuchen lo mismo que está pasando en casa. Entonces eso los va a ayudar a ellos a fortalecer sus creencias, su fe, sus valores. A veces pensamos que el domingo, la hora o 45 minutos que tienen ahí es suficiente para todo. Y nos olvidamos de hablar de estos temas con nuestros padres, con nuestros hijos, perdón, día a día, como Dios dice, ¿no? Cuando vayas por el camino, cuando los lleves, cuando los traigas, o sea, es instrucción, acompañamiento, guiarlos, es un trabajo que parte desde casa. Si no hacemos eso, obviamente hasta nuestro hijo puede
a coger ciertas tendencias o agarrar ciertas tendencias de la otra persona y de entrar en conflicto. Entonces es fundamental tener un acompañamiento, ¿no? Y la comunidad, para esto es comunidad, o sea, honestamente todos nos ayudamos unos a otros. Eso no es de una sola persona ayudando a una sola persona. La verdad, ese es el cuerpo de Cristo. Somos todos miembros del cuerpo de Cristo y nos necesitamos entrelazados, entretejidos unos con otros, apoyándonos a crecer en el Señor, ¿no? Y exhortándonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Es parte del compromiso comunitario de la iglesia y necesitamos realmente enfocarnos en eso. Muchísimas gracias. Gracias, Pastor Manuel, por tus comentarios. Rebeca, excelente, excelente. Muchísimas gracias. Y nos queda una más, ¿no? El aborto. Y estos dos temas a mí me parecen muy increíbles. Alguna apologeta dijo, Frank Turek, él dijo, la religión moderna es la religión del sexo. Y el problema tiene que ver con el aborto y con la homosexualidad por la promiscuidad. Y el problema de la iglesia es que la iglesia no ha abierto sus puertas a tantas víctimas de esa religión. Y es importante que podamos abrir las puertas a toda persona, como se parezca, como venga, todos somos quebrados. Algunos hemos cometido unos pecados, otros, pero todos necesitamos la salvación y la luz y necesitamos el amor de Dios y necesitamos tener ese corazón compasivo. Entonces, pues muy emocionados de escuchar la próxima sesión, la última sesión y que podamos seguir aprendiendo cómo ministrar, cómo servir a otros. No son diferentes de nosotros. Todos somos pecadores y todos necesitamos a Jesús. Entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima clase. Dios les bendiga.